Aquella mañana el sol caía sobre el pequeño pueblo como si nada fuera a ocurrir, pero había decisiones que ya estaban en marcha, silenciosas, irreversibles. Nadie imaginaba que una sola venta, rápida, egoísta, casi trivial, iba a desenterrar secretos, culpas y una venganza tan lenta como precisa. Porque cuando él vendió el último recuerdo del abuelo, creyó que solo estaba deshaciéndose de un objeto viejo. No entendió que estaba firmando su mayor error. El reloj de bolsillo había pertenecido al abuelo Mateo. No era valioso por el oro que apenas tenía, sino por las historias atrapadas en su tic-tac cansado. Mateo lo había llevado durante la guerra, lo había apretado en su mano el día que perdió a su hermano, y lo había usado para contar los minutos exactos antes de volver a casa cada noche. Cuando murió el reloj quedó como una especie de corazón mecánico, latiendo dentro de la cómoda del salón. Todos sabían que el reloj no se tocaba. Todos menos Julián. Julián era el hijo menor, siempre impaciente, siempre convencido de que la vida le debía algo. Para él los recuerdos no pagaban facturas. Una mañana cualquiera abrió la cómoda, tomó el reloj y lo guardó en el bolsillo como quien roba monedas sueltas. No avisó a nadie. Ni a su madre ni a su esposa, ni mucho menos a la abuela Carmen. La tienda de antigüedades estaba a 2 calles. El vendedor lo miró con curiosidad, giró el reloj entre los dedos y levantó una ceja. «Esto no es cualquier cosa», dijo. «Es solo un reloj viejo», respondió Julián encogiéndose de hombros. Salió con unos cuantos billetes en la mano y una sensación extraña en el pecho, como si algo se hubiera roto sin hacer ruido. Esa noche la abuela Carmen notó el silencio. No el silencio de la casa, sino otro más profundo. Abrió la cómoda. Vio el espacio vacío. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Dónde está?», preguntó con una voz que no pedía respuesta sino verdad. Nadie habló. Nadie excepto el tic-tac inexistente que aún resonaba en su memoria. Cuando Julián confesó, lo hizo sin remordimiento. Era solo un objeto, dijo. Ya no servía para nada. Carmen no lloró. No gritó. Solo lo miró como si por primera vez no reconociera al hombre que había criado. Esa noche no durmió. Se sentó en la oscuridad, recordando algo que nadie más sabía. El reloj no era solo un recuerdo, era una promesa. Días después, Julián comenzó a notar pequeños cambios. Clientes que cancelaban trabajos sin explicación. Amigos que dejaban de contestar mensajes. Una sensación constante de estar siendo observado. Pensó que era estrés, mala suerte. Hasta que una tarde al pasar frente a la tienda de antigüedades, vio el reloj en el escaparate. No estaba en venta. Tenía una pequeña tarjeta escrita a mano. No todo se puede comprar 2 veces. El corazón se le detuvo un segundo. Entró corriendo. El vendedor lo miró, serio. Llegaste tarde, dijo. El reloj ya encontró a quien debía encontrar. ¿Quién lo compró?, preguntó Julián con la voz rota. El vendedor negó lentamente con la cabeza. Digamos que el reloj volvió a la familia, pero no de la forma que esperabas. Esa noche Julián encontró una nota en su coche. No tenía firma. Solo una frase escrita con una letra antigua, temblorosa, demasiado familiar. Ahora el tiempo te va a cobrar lo que creíste que no valía nada. Y al doblar el papel, escuchó claramente un sonido que no oía desde la infancia, un tic-tac constante muy cerca, como si el reloj estuviera marcando los segundos exactos antes de que todo empezara a desmoronarse. Julián miró alrededor, el aparcamiento estaba vacío, pero el sonido seguía ahí, persistente, burlón. Abrió el coche, revisó la guantera, el asiento trasero, incluso el maletero. Nada. Sin embargo, el tic-tac se metía en su cabeza como una gota constante de agua sobre piedra. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el tiempo avanzaba demasiado rápido, como si alguien hubiera acelerado su vida sin avisarle. A la mañana siguiente su madre no estaba en la cocina. La casa olía a café frío y a algo más, a despedida. Sobre la mesa encontró una carta. No era larga, pero cada palabra pesaba más que la anterior. Carmen había salido temprano, decía que necesitaba arreglar asuntos pendientes, cosas que había dejado pasar por amor, por miedo o por silencio.
Julián leyó la carta 2 veces, buscando reproches, pero no los encontró. Eso lo inquietó aún más. Cuando fue al trabajo, su jefe lo llamó a la oficina. No hubo discusiones ni advertencias. Solo una frase seca. La empresa ha decidido prescindir de ti. Julián quiso protestar, pero algo en la mirada del hombre le hizo entender que la decisión se había tomado mucho antes de esa conversación. Salió con una caja de cartón bajo el brazo, sintiéndose ridículo y pequeño. El tic-tac volvió más fuerte, marcando cada paso mientras cruzaba la calle. Esa tarde recibió una llamada del banco. El préstamo, el que siempre creyó bajo control, había cambiado de condiciones. Alguien había movido hilos, alguien había recordado documentos que él había olvidado. Colgó con las manos sudorosas. Empezaba a comprender que no se trataba de mala suerte. Al caer la noche, decidió enfrentar a su abuela. Fue hasta la antigua casa, la que siempre olía a jabón y madera vieja. La puerta estaba entreabierta. «¿Abuela?», llamó. El tic-tac se hizo casi insoportable. Carmen estaba sentada en el sillón, con las manos cruzadas sobre el regazo. Parecía más pequeña, pero sus ojos tenían una claridad inquietante. Sobre la mesa frente a ella, estaba el reloj. Julián se quedó paralizado. «¿Cómo?». No pudo terminar la frase. «El tiempo siempre vuelve», respondió ella. «Algunos tardan más en entenderlo». Él dio un paso adelante. «Abuela, yo puedo arreglarlo. Puedo devolver el dinero, comprar otro». Ella negó despacio. «No vendiste un objeto, Julián. Vendiste el último vínculo entre lo que fuiste y lo que podías haber sido». El reloj marcó una hora exacta. Carmen lo abrió con cuidado. Dentro, donde Julián nunca había mirado, había un pequeño compartimento. Sacó un papel doblado, amarillento. «Tu abuelo lo guardó para el día en que alguien olvidara quién era», dijo. Julián reconoció la letra de Mateo. No hablaba de herencias ni de dinero. Hablaba de decisiones. De cómo una sola elección podía arrastrar generaciones enteras. Al final, una frase subrayada: «El tiempo no castiga, solo devuelve». Carmen volvió a guardar el papel y cerró el reloj. «No quiero verte sufrir», añadió, «pero necesito que entiendas. Todo lo que estás perdiendo, lo elegiste tú». Esa noche Julián se fue sin decir palabra. El reloj no volvió a sonar en su cabeza, por unas horas. Al amanecer despertó con una sensación extraña. Su teléfono estaba lleno de mensajes antiguos, conversaciones que no recordaba haber enviado, promesas que nunca cumplió. Fechas cambiadas. Citas que ahora parecían haber ocurrido de otra manera. Cuando salió a la calle, el pueblo le resultó distinto. Las personas lo miraban como si lo conocieran demasiado bien. Un vecino le reclamó una deuda olvidada. Una mujer lo llamó por un nombre que ya no usaba desde hacía años. El tiempo estaba reescribiendo su historia, ajustando cuentas con una precisión cruel. Intentó volver a la tienda de antigüedades, pero el local estaba vacío, como si nunca hubiera existido. En el cristal polvoriento, alguien había dibujado un reloj con el dedo, las manecillas girando en sentido contrario. Julián empezó a entender que recuperar el reloj no era suficiente. Tenía que recuperar lo que había despreciado. Volvió a la casa de su abuela, decidido a pedir perdón de verdad, no con palabras fáciles, sino con acciones. Pero al llegar, encontró la puerta cerrada y un cartel colgado con cuidado: «No es ausencia, es espera». Dentro, la casa estaba intacta, excepto por la cómoda del salón. El cajón donde siempre había estado el reloj ahora contenía una sola cosa: una llave antigua, fría al tacto. Julián la sostuvo sin saber qué abría, pero con la certeza de que al usarla, nada volvería a ser como antes. El tic-tac regresó lento, profundo, marcando no el final, sino el comienzo de algo que aún no estaba listo para comprender. Julián sostuvo la llave con fuerza, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado en los últimos días. Era como si el metal frío absorbiera sus errores, recordándole todo lo que había perdido y todo lo que aún podía perder. No sabía qué habría, pero había algo en su instinto que le decía que aquello no era un juego. Cada tic-tac que escuchaba ahora parecía hablarle directamente, casi como si el reloj mismo estuviera vivo, observándolo, juzgando sus pasos. No dudó más.
Giró la llave hacia la cerradura del viejo baúl que siempre había estado en el sótano de la casa. Nunca antes se había fijado en aquel baúl, cubierto de polvo y telarañas, como si hubiera estado esperando pacientemente por él. La cerradura cedió con un clic seco y al abrir la tapa, un olor a madera antigua y a recuerdos olvidados llenó el aire. Dentro no había joyas ni dinero, ni siquiera cartas de importancia aparente. Solo objetos cotidianos de la vida del abuelo, un par de botas gastadas, una bufanda raída, un diario de tapas duras y páginas amarillentas. Julián los observó con desdén al principio, pero luego algo llamó su atención, un pequeño sobre sin abrir, escondido entre las páginas del diario. Lo tomó con cuidado y vio su propio nombre escrito con la letra temblorosa de Mateo. Abrirlo fue como romper un sello de tiempo, la tinta olía a papel antiguo y a tierra mojada, como si cada palabra hubiera estado esperando décadas para ser leída. Julián, comenzó la carta, si alguna vez llegas a este punto, significa que olvidaste lo más importante que un hombre puede tener, el tiempo con aquellos que ama y la memoria de quienes vinieron antes que él. Cada frase era un golpe silencioso. Cada palabra una bofetada que Julián no podía evitar sentir. Este reloj, continuaba la carta, no solo guarda recuerdos. Guarda decisiones. Cada tic es un testigo de la vida que elegiste vivir, y cada silencio un reflejo de lo que ignoraste. Has vendido lo que no tiene precio, y ahora el tiempo empieza a ajustar cuentas. No con castigos visibles, sino con lecciones que sentirás en la piel, en el corazón y en la mente. No temas porque aún hay manera de recuperar lo perdido, pero requiere más que arrepentimiento, requiere coraje para enfrentar lo que tú mismo has desatado. Julián dejó la carta temblando. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la claridad que nunca antes había sentido. Cada error, cada egoísmo, cada decisión tomada sin pensar había sido registrada, y ahora todo regresaba para enseñarle una lección que no podía ignorar. Por primera vez entendió que el tiempo no es una línea recta, sino un espejo que refleja todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Esa noche, mientras la luna llenaba la casa de luz plateada, Julián comenzó a recorrer el pueblo. No fue un paseo casual, fue una búsqueda silenciosa de los fragmentos de su vida que había desechado. Visitó a viejos amigos, personas a las que había ignorado, tocó puertas que había cerrado sin explicación, pidió disculpas a aquellos a quienes había herido sin darse cuenta. Cada interacción traía un eco del tic-tac, más suave ahora, como si el reloj lo guiara, no lo castigara. Al llegar a la plaza central, algo inesperado sucedió. Las farolas parpadearon y el aire se llenó de un zumbido casi imperceptible. En el banco donde solía sentarse con el abuelo, encontró un paquete envuelto en papel marrón, atado con cuerda. Julián lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías antiguas, algunas que él nunca había visto, y una pequeña caja metálica. Al abrirla, un brillo débil emergió, no era dinero ni joyas, sino algo mucho más valioso, una medalla de la guerra, un colgante familiar y una nota que decía, para quien aprenda a valorar el tiempo. Julián sintió un nudo en la garganta. Por años había buscado riqueza y reconocimiento, ignorando lo que realmente contaba. Ahora, frente a esos objetos, entendió que el verdadero tesoro siempre había estado en la memoria y en los vínculos que había ignorado. Cada tic del reloj, cada silencio, cada mirada de Carmen, todo había conspirado para enseñarle que no podía comprar ni recuperar el tiempo perdido, pero sí podía aprender a vivir el presente con respeto y cuidado. Al día siguiente el pueblo amaneció tranquilo, pero Julián ya no lo veía igual. Cada calle, cada persona, cada risa y cada lágrima contenía historias que no podía dejar pasar. Volvió a la casa de su abuela, pero esta vez no para reclamar ni pedir perdón con palabras vacías, sino para ayudarla, cuidarla y escucharla. Carmen lo recibió con la misma mirada sabia, y aunque no dijo nada, Julián sintió que la aprobación silenciosa que siempre había deseado estaba allí, en cada gesto y en cada silencio compartido. Los días se convirtieron en semanas y Julián aprendió a vivir con el tic-tac constante, no como un recordatorio de su error, sino como un faro que guiaba sus decisiones. Cada acción pequeña, cada sonrisa, cada momento con su familia era ahora un tesoro que no podía vender ni olvidar. El reloj, aunque ya no estaba físicamente en sus manos, seguía marcando los segundos, enseñándole que la vida no espera y que los recuerdos que creamos son los que realmente definen nuestro paso por este mundo. Pero algo en el aire todavía era inquietante. Cada vez que Julián pasaba frente a la tienda de antigüedades, sentía un estremecimiento, un leve recordatorio de que no todo estaba resuelto.
El tic-tac seguía ahí persistente, insinuando que había secretos más profundos escondidos en la memoria del abuelo, que quizás aún no había descubierto. El reloj no solo medía el tiempo, medía justicia, equilibrio, y quizá algo más, algo que Julián aún no estaba preparado para enfrentar. Aquella noche, mientras colocaba el diario y la carta de Mateo en la estantería del salón, escuchó un ruido en el jardín. Era un sonido sutil, casi imperceptible, un tic-tac irregular, como si alguien más estuviera marcando el tiempo a su manera. Julián se levantó, el corazón latiendo con fuerza. Afuera, la sombra de un hombre se movía entre los árboles. No era alguien del pueblo que conociera. Su silueta era extraña, pero familiar en algún nivel que no lograba recordar. ¿Quién está ahí?, preguntó Julián, tratando de mantener la calma. El silencio respondió primero, luego un susurro profundo que parecía salir de la tierra misma. El tiempo siempre devuelve lo que le pertenece. Julián comprendió con un escalofrío que su error con el reloj del abuelo no había sido solo una lección familiar. Había desencadenado algo más grande, algo que trascendía a su pueblo, a su familia, a su propia vida. Algo que ahora lo estaba llamando, y esta vez no podía elegir ignorarlo. El tic-tac se volvió ensordecedor, llenando la casa, el jardín y cada pensamiento de Julián. Sabía que su verdadera prueba apenas comenzaba, que el tiempo que pensó haber recuperado no era suficiente, y que detrás de cada sombra, detrás de cada silencio, algo esperaba para ajustar cuentas que ni siquiera su abuela había previsto. El reloj había regresado a la familia, sí, pero su legado, su poder y sus secretos aún estaban vivos, y Julián estaba a punto de descubrir que vender el último recuerdo del abuelo había sido solo la primera pieza de un juego mucho más grande, uno en el que cada segundo contaría. Julián dio un paso hacia la sombra, con la llave aún temblando en su mano, sintiendo como el aire a su alrededor parecía vibrar con cada tic-tac que emergía del jardín. La figura desapareció por un instante, pero luego apareció frente a él, envuelta en un halo de luz tenue que parecía surgir del propio tiempo. Era imposible decir si era humano o algo más, pero sus ojos reflejaban siglos de historias, de secretos guardados, de memorias que habían sobrevivido a la muerte y a la traición. El reloj nunca fue solo un objeto, dijo la figura, con voz que parecía un eco del pasado y del futuro al mismo tiempo. Cada decisión que tomas, cada error, cada arrepentimiento, está registrado. Tú lo vendiste pensando que era trivial, pero despertaste lo que estaba dormido. Ahora debes aprender que el tiempo no se puede engañar. Julián tragó saliva. Por primera vez en su vida entendió que todo lo que había deseado, riqueza, poder, reconocimiento, era insignificante comparado con lo que había perdido y lo que podía perder. Todo lo que verdaderamente importaba estaba hecho de segundos compartidos, de recuerdos que no se pueden comprar ni vender, de momentos que una vez perdidos, pueden perseguirte para siempre. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Julián, con voz apenas audible. La figura sonrió, y en ese gesto había tanto dolor como compasión. Quiero que entiendas que el tiempo es justo pero cruel. Te ha dado oportunidades para reparar lo que rompiste, y todavía estás a tiempo. Cada acción tuya ahora será medida, cada palabra contará, cada elección podrá redimir o condenar tu alma. Pero debes estar dispuesto a mirar dentro de ti mismo, a enfrentar la verdad que temes y aceptar que algunas pérdidas no se recuperan, solo se transforman. Julián cerró los ojos. Sintió la presión de los días pasados, los errores acumulados, el peso de la culpa. Sintió el dolor de su abuela, la decepción de su madre, la distancia con aquellos a quienes había ignorado. Y al mismo tiempo sintió un hilo de esperanza, una chispa que le decía que todavía podía hacer algo, que todavía podía elegir con el corazón abierto y con los ojos claros. Estoy listo, susurró, y no era un acto de valentía, sino de humildad. Estoy listo para enfrentar todo lo que he ignorado. Estoy listo para devolver lo que nunca debí vender, y para vivir respetando cada segundo que tengo. La sombra se desvaneció lentamente, pero el tic-tac permaneció, ahora distinto, no amenazante sino acompasado con los latidos del corazón de Julián. Era como si el reloj le hablara directamente, enseñándole que el tiempo no es un enemigo, sino un maestro exigente. Cada segundo contaba, cada decisión importaba, y cada recuerdo perdido podía ser transformado en fuerza y aprendizaje. Esa misma noche, Julián volvió a la casa de su abuela. La encontró esperándolo, sentada frente al fuego con los ojos llenos de una calma que solo los sabios poseen. No necesitó palabras, un simple gesto bastó.
Julián comprendió que había recuperado algo mucho más valioso que un reloj, había recuperado la conexión con su familia, con la memoria de su abuelo y con su propia conciencia. Con cada día que pasaba, Julián empezó a reconstruir su vida. Cada acción estaba impregnada de cuidado y reflexión. No buscaba reconocimiento, ni dinero, ni gloria, solo vivía con intención, aprendiendo a escuchar, a valorar, a amar. Los vecinos, los amigos, incluso aquellos con quienes había tenido conflictos, empezaron a notar un cambio. Julián ya no era el hombre egoísta que vendió un recuerdo, se había convertido en alguien capaz de sostener su propio tiempo con respeto y humildad. Pero el verdadero cambio no estaba solo en la vida cotidiana. Cada noche antes de dormir, Julián sacaba el diario del abuelo y lo leía. Entre las páginas encontraba enseñanzas que parecían escritas para él específicamente, recordándole que la memoria de quienes vinieron antes que nosotros es un legado que no podemos despreciar. Cada historia contenida en esas páginas se convirtió en guía, y cada tic-tac del reloj invisible se convirtió en un recordatorio de que la vida es un hilo delicado que debemos cuidar con atención. Con el tiempo, Julián entendió algo que nunca había comprendido antes: el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que damos, en lo que preservamos y en cómo recordamos. Cada momento compartido, cada acto de bondad, cada memoria creada con amor, se convirtió en un tesoro que ninguna venta ni descuido podía arrebatar. Y aunque el reloj físico había sido vendido, su esencia, su lección, seguía viva, latiendo en cada decisión consciente que Julián tomaba. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, vio un niño jugando con un pequeño reloj de juguete. Julián sonrió. Ya no sentía el miedo del pasado, ni la culpa que lo había perseguido. Ahora comprendía que el tiempo es eterno, pero nuestra vida es fugaz. Lo que hacemos con ella define no solo nuestro destino, sino también el de aquellos que amamos y los que vendrán después. Y mientras el sol caía, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, Julián levantó la mirada hacia la casa de su abuela, sabiendo que cada tic del reloj, cada recuerdo, cada decisión que había tomado y que tomaría, estaba ahora bajo su cuidado consciente. Porque había aprendido la lección más grande de todas, que vender un recuerdo no solo destruye lo que se pierde, sino que despierta fuerzas que esperan pacientemente a enseñarnos lo que realmente significa vivir con integridad, memoria y amor. En ese momento Julián entendió que el verdadero poder del reloj no estaba en medir el tiempo, sino en enseñar cómo vivirlo. Y mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte con un suave tic-tac resonando en la memoria de su corazón, supo que estaba listo para cualquier desafío, cualquier secreto, cualquier sombra que el tiempo aún pudiera traer. Porque había aprendido finalmente que cada segundo cuenta, y que cada elección puede transformar para siempre la historia de nuestra vida.